bien, estamos de regreso con más de Hogwarts Legacy. Vamos a hablar con Amit, porque al parecer es el único que conocemos que puede hablar lenguaje duende. Así que lo necesitamos para esta misión principal que vamos a hacer. Y aquí está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué suena? ¿Por qué sonó así? Ah. Ok, entiendo. Era gente que estaba pasando con escobas por aquí. Ok, muy bien. Vamos a hablar con él. A ver si iniciamos esta misión principal. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Cobarde, es un cobarde este tipo. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Sí, probablemente. Vayámonos de una vez a la mina. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ok, nos va a ver allá. Tenemos que movernos. Está en Duendigonza. Ok. 1893 metros. Por aquí no podía lanzarse uno, ¿verdad? No. Lastimosamente no. Ok, muy bien. ¿Saben qué? Déjenme ver eso en el mapa. Ah, sí, está, pero al otro lado. Oh, ok, muy bien. Está aquí. Exacto. Quizás en el próximo video lo que voy a hacer es como un video de exploración de esta zona. Por lo menos parte del video explorando esta zona. Tal vez volando y desbloqueando algunos de estos puntos de viaje rápido en estas zonas. ¿Cómo se llaman? Costa de Poitiers. Lago Marundwin. ¿Cómo se pronuncia esto? Croftshire. Ok, lo que sea. Capa Solariega. Costa de Clackmar. Ok, sí. Ok, bueno, hagamos una cosa. Vamos a movernos aquí y hablar con ese tipo. Así que sí, denme un segundo y vuelvo enseguida. Ok, muy bien. Dice, reúnete con Lodgok en la entrada de la mina. ¿Esta no? No, esta no es la mina. ¿Qué era esto? Déjame ver qué era esto. ¿Por qué está bloqueado? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? No puedo saberlo. Ni dice siquiera. Ah, rayos, no dice nada. Es muy probable que sea por aquí donde tengamos que ir. Así que sí, déjeme ver. Vamos a ver dónde está él. Aquí está. Vamos a ver si aparece Amit o qué. Vamos a ver. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrok with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Ok. Deberías haberlo intuido. Ok, pero no tenías alternativa, lo que sea. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrok. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrok's, renowned metal worker.
If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrok sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrok recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrok care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see genial. you soon. Este estúpido de Amit. No sabe ni hablar, ok. Parece que no hay que hablar con él. Bueno, supongo que... No. No tiene nada de opción de conversar. O sea que, déjeme ver. Necesitamos... ocultarnos. Yes, of course. Por supuesto, déjeme ver. Era este lugar que habíamos visto al inicio antes de llegar por aquí. Ok, muy bien. The door is looking at us. Listo. El ojo de la mina. Entrar esto. Vamos a ver. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ni siquiera he visto nada, Ya está sorprendido. Ok. Lo que no sé es si necesitamos seguir. Busca evidencia. Supongo que podríamos seguir. Right. Don't wish to be seen, do we? Exacto. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. These machines operate on steam. Interesting. Ya sabemos qué hacer. Déjenme hacer esto. Incendio. Ok, a seguir moviéndonos. Vamos. Este Amit casi se queda allá. Vamos a ver.
still can't believe we're inside a real goblin mine. Oh, por Dios. Toda la misión solo va a pasar en eso. ¿Qué es esto? Supongo que tenemos que... Ah, ok, podemos irnos por aquí. Sí, más bien por allá es donde hay que ir. Esto es nada más como para abrir. Como para abrir esto. Ok, genial, eso era. Oh, los espacios están llenos. ¡Qué carajo! Se me olvidó ir a vender todo lo que tenía. Ok, déjenme quitar esto. Lo quitaba aquí, ¿o no? Ok, listo. Denme unos segundos. Creo que voy a botar algo. En realidad, sí, voy a botar algo de las cosas que tengo. Así que denme unos segundos. Ya vuelvo enseguida. Ok, muy bien. Estoy listo, ya hice. Minds like this, but seeing one is something else altogether. Ok, perfecto. How nice of you to stop by. Hamid, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Clever. Ok, muy bien. Vamos a ver. Oh, no, en realidad aquí sí tenemos que pelear. El tipo probablemente nos ayude. ¿Cuántos son? Vamos a hacer un Petrificus Totalus a uno. Reventar a otro con ese estaño explosivo o barril explosivo. Vamos a comenzar. Oh, rayos, vean este. Watch your step round here. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Oh, rayos, este amigo. Ya no tengo espacios. Ok, listo, no pasa nada. Guantes de dualista pulcros. Ok, aquí hay que hacer algo. Vamos a ver. By a door. Ok, entiendo. I'll be quiet. Vamos a ver si ya con esto podemos entrar. No tengo la menor idea si hay que hacer algo aquí o no. Parece que no. Ok, déjeme ver algo. ¿Qué pasa si activo esto de verdad? Tal vez es algo que activa del otro lado. Ok, vámonos. ¿Cómo subo allá? Oh, ¿cómo subo allá? Carajo. Hay un cofre con algo bastante bueno. ¿Cómo subo allá, de verdad? Ah, déjeme ver. Por aquí pareciera haber un camino, pero no creo que sirva esto, ¿no? Ok, al parecer algo pasó aquí. Ahora sí, déjeme ver si puedo activar esto. Ok, eso era. Teníamos que dejar que pasara eso por ahí. Vamos a ver. De pulso, supongo. Oh, rayos, no. Déjenme. Lo más cómico es que uno usa el crucio a la par de cualquiera. Y nadie le dice nada a uno. Ok, ¿puedo bajar por aquí? Sí. Ok, genial. Qué bien que hice un poco de espacio para esos nuevos. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Ok, vean esto. Ya llegamos aquí. Es un caldero gigante. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound ¿Qué to hay be algo? plans around here somewhere. Vamos a ver qué es esto. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Ok, muy bien. Déjame ir arriba.
Parece que no va a pasar nada si dejo de usar esto. Revelia. Ok, tal vez aquí haya alguno. Creo que no. Un solo cosas o dinero. Nada importante. ¿Qué es esto? Yo pensaba que estaba en el piso de abajo. Ok. Yes, of course. Petríficos totales. Someone's here. Leviosa. Accio. Escándalo hicimos. Ok, muy bien. Vamos a ver. Eso no se recolecta. Aquí hay otro, ¿no? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Revelia. There must be more notes around here. What could they be building? Ok, muy bien. Bajemos. Se nota que tenemos que ir por otro lado. Y si este no es. Es el otro lado por allá. Ok, nosotros salimos por aquí. A la derecha entonces. Ok, voy a ir arriba. Vamos a ver si hay algo aquí. Es lo mismo. ¿Qué diablos? Para nada bajé. Ok. Revelia. Ok, solo por aquí hay. Solo por aquí es el paso. Ok, voy a cambiar a sigilo de nuevo. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Ok, muy bien. Guerrero seguidor. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me, sitting around all day. Mind you, suppose it could get a bit boring. Ok. Algo que me gusta hacer es aplicar esto del el lanzamiento de magia, porque tengo mejoras de eso puestos en las túnicas y esas cosas. Déjame ver para acabar tal vez con alguno con petríficos totales. Y aquí hay otra nota, ya la encontramos. Este tipo nos va a ver. Sí, este nos va a ver. No pasa nada. I will make you pay. Oh, se lo tiré al que no era. I hate that! Vienen más. Venlos acá. Wow. Que y hay más inclusive allá. Vaya, falta uno. Bombárdalo. That's the Eso. last Lloyd. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Ok, déjeme ver esto. Allá hay una nota, vamos a leerla. Así que sí, vamos a ver qué dice esto. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Pues muy bien, supongo que tenemos que activar esto aquí. Eso va a hacer fluir esto hacia allá.
en algún momento activar esto. Y con esto podemos, no sé, abrir eso. Al parecer I sí. wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Ok, ahí se abrió eso. Ok, ahora déjeme ver qué hay por estos lados. Arriba hay cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿De dónde apareció? Magia por magia. Apareció por aquí. Ok. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Ah, listo. Not an entanglement we need right now. Vamos a ver qué hay aquí. Revelio. Solo estas plantas. Solo en caso de que las hubiéramos ocupado. Lumos. Revelio. Right. Don't wish to be seen, do we? Exacto. Vamos a seguir por acá. Wow. Hace estallar a un centinela seguidor con bombarda mientras carga su magia. Rayos. Usa un mandrágora contra el enemigo, que eso sí lo puedo usar. Y... ok, definitivamente aquí no vale mucho la pena hacer esto, solo tal vez... aquellos dos quisiera acabarlos juntos, pero no voy a poder porque este tipo me va a ver, así que lo único que puedo acabar con él es este. Vamos a intentarlo, déjame ver si alguien nos ve. Rather unwise coming back this way. Que aquí hay otro. No se mueve. Que no se mueve. How many of them are there? That should be the last of them, our meat. El pobre amigo. ¿Qué pasa? No puedo saltar aquí. Ok. Tus equipos están llenos. Oh, por favor. Otra vez se me llenaron. Ok, déjeme ver. Oh, rayos. Ok, déjeme ver. Voy por acá. Déjeme ver algo. Ok, aquí no parece haber nada excepto esta puerta hacia adelante. Así que... ah, aunque allá hay un cofre. Sí, ¿saben qué? Dejo unos segundos. Voy a botar algo que no tenga demasiado valor en mi inventario. Así que bueno. Vuelvo enseguida. Ok, muy bien. Algo que no calza. No sé si estoy en la razón. Bueno, voy a hacer aquí acá. Pero... exacto, por lo que veo no tiene energía esto. Y no tengo la menor idea de cómo pasarle energía por aquí. ¿De dónde viene todo esto? Oh, creo que está activa. Ok, entonces tal vez no ocupamos hacer nada excepto desaparecer. Vamos a ver. No sé. No tengo la menor idea. Vamos a ver. Ok, muy bien. Esto creo que sí lo tenemos que hacer de una sola vez. Ok, listo. Creo que esta ya es la última evidencia que vamos a encontrar. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ok, muy bien. Probablemente no sea fácil salir de aquí. Ahora, ¿esto para qué lo activamos? Para activar esto.
Quizás sea un tipo de... ¿cómo llamarlo? Un tipo de ascensor. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Exacto. Esto tiene que... Exacto, tener un ascensor. Eso es lo que estaba pensando. Vamos de aquí. Probablemente nos reciban. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Ok, muy bien. Listo, vámonos de aquí. ¿Por dónde teníamos que irnos? Por acá, supongo. Esto no lo conocía. Déjeme ver esto. Aloha Mora. Ok, muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. 3. 11. Ok, solo esto. El objeto de colección. Maniquís de brujas. Eso es todo. Espacios llenos. Déjenme hacer algo con mis equipos. Voy a liberar algo de esto, tal vez. Eso voy a estar repetido, aunque valga 90, no importa. Se me olvidó antes de empezar esta misión a ir a vender todo lo que tenía. Sombrero de enclaje. Ok. Ok, muy bien, vámonos de aquí. Ya casi salimos de aquí. No queda mucho, la verdad. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Ok, muy bien. Ya estamos afuera. Vamos a hablar con... Lodcock, ¿cómo se llamaba? No, tengo que hablar con Amit primero. Ok. Can we please talk about what just happened? Ay, este cobarde. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodcock. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Todo el mundo quiere escribir de todas las aventuras que tienen. Ok. Vamos a hablar entonces con Lodcock y contarle todo lo que encontramos. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrok must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own.
we parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrok murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrok, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrok never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrok learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrok knows. Watch for my owl. Ok, muy bien. Así que esta misión completada. Así que voy a dejar este video hasta acá y en el próximo continuamos con más de Hogwarts Legacy, a ver qué o en qué termina esta historia. Está bastante buena la historia principal también. Así que, pues bueno, que no se diga más entonces. Como es costumbre, pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.